Hola a todos, una semana más estamos para aprender un poco más cómo mejorar en nuestro servicio profético. Todos los que estamos llamados a este servicio profético, es importante que entendamos cómo servir, pero cómo servir en equipo. Y de eso se trata este vídeo, aprender a cómo servir dentro del cuerpo de Cristo junto con pastores, con apóstoles y con otra gente profética, porque eso es realmente muy importante. Así que si quieres saber de este tema y mejorar en tu servicio profético, no te vayas, dentro de un momento comenzamos. Hoy quiero hablarle a toda esta gente profética, personas que tienen llamado profético y que dicen, bueno, en mi congregación hay también otras personas que sienten lo mismo que yo, que ven como yo, o a lo mejor digas, uy, no, yo soy el único en la congregación y me llaman hasta loco, loca, porque veo cosas, porque otros no la ven. Bueno, es importante que aprendamos a desarrollar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo ya nos lo está hablando el Señor en Efesios 2:20, porque ahí el Señor nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que trabajar juntamente, empezando los apóstoles con los profetas, que son los que ponen fundamento, pero también en Efesios 4:11 dice el Señor que Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, luego maestros, evangelistas, pastores. Por lo tanto, siempre vamos a ver ese trabajo en equipo. Cuando Efesios 2:20, voy a leerlo rápidamente, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir que aquí vemos un trabajo no solamente de un apóstol junto con un profeta poniendo fundamento, sino que en medio está Jesucristo mismo. Así que trabajamos con Cristo, no podemos ser personas independientes de Jesucristo con los llamados que tenemos, pero de todas formas es muy importante que aprendamos en todo a trabajar también con otras personas dentro de nuestra congregación, porque así vamos a hacer un verdadero servicio que edifique al cuerpo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás llamado a ser una persona que tiene palabra profética, de nada sirve que tengas palabra profética y no la hables con tus pastores, porque tal vez tú me digas, sí, pero yo no tengo un apóstol, pero tendrás pastores. Entonces, ¿cuándo te va a usar mucho el Señor? Cuando tú empieces a decirle a tus pastores, estoy escuchando esto del Señor, estoy teniendo esta visión, estoy teniendo esta palabra de conocimiento o esta palabra profética, porque ellos sabrán especialmente a dónde va eso que tú estás recibiendo. Por lo general, los profetas, la gente profética, somos los que recibimos de parte del Señor una indicación, pero a veces no somos las personas que tenemos que ejecutarlo. Entonces se suele decir que el profeta es el que ve, el que recibe, pero el apóstol es el que implementa, el que pone en función eso que se ha recibido. Muchas veces tú dirás, es que he tenido una visión y no la entiendo. Y tal vez tú vayas a tu pastor, pastora, a tu apóstol, y él diga, sí, es referente a esto. Entonces es muy importante que no trabajes como llanero solitario, lo he dicho en otros vídeos, porque ahí no está el crecer como cuerpo de Cristo. Los dones se nos fueron dados para servir juntamente unos con otros. Si tú tienes mucho el hablar en lenguas y hay otra persona que interpreta, tiene la interpretación de lenguas, pues acostúmbrate a que cuando estés hablando en lenguas te pongas al lado de esa persona, para que en ese momento la persona pueda interpretar lo que tú hablas y los dos juntamente ir a hablarlo con el pastor o la pastora y decirle, o con tu líder, tal vez estás en una célula o en un grupo de familia o en una reunión de oración, en una intercesión, comunícalo siempre. No te calles la revelación, porque de eso se trata, que nosotros hablemos lo que el Señor ha dicho que debemos hablar. Y aunque no lo entendamos, siendo parte del cuerpo de Cristo, habrá alguien a quien el Señor sí le use para esa interpretación. Vamos a entender un poco lo que habla la palabra de Dios acerca de la profecía y cómo es importante que nosotros la gestionemos. Dice 2 de Pedro en el capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, la interpretación de la profecía siempre tiene que generar un cambio en alguien, siempre tiene que ir dirigida a alguien, siempre tiene que ser juzgada, porque la palabra de Dios también lo dice, para eso, para que cause un efecto, ya sea en la congregación, ya sea en la vida de otra persona o incluso en tu vida. Y tal vez tú me digas, vale, pero si viene para mí, ¿por qué tengo que darla a conocer a otros?
Si es una palabra profética que tú realmente tienes totalmente clara y entiendes todos los aspectos, bueno, tal vez podrías no contárselo a otra persona. Pero siempre es bueno que tú pongas al conocimiento de las demás personas, por ejemplo, tus pastores o líderes, lo que el Señor está haciendo en tu vida, porque eso es muy importante. Así que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo que está en nosotros, y por eso es importante tener en cuenta que Él no habla solamente para que tú sepas algo acerca de alguien y decir, ok, sino que habla para que si tú estás recibiendo algo para alguien, la gestión es entregándosela a la persona, como siempre digo, que puede ayudarte a desarrollarla bien, a entregarla bien, a dársela a la persona que corresponde, en el tiempo que corresponde, de la forma que corresponde, en el orden que corresponde. Si tú tienes una visión, una palabra profética que sea lo mejor para la congregación, comunícalo con tus pastores, háblalo con tus líderes, no te quedes callado. Aquí lo dice claramente, que no es de interpretación privada. Tú puedes decir, sí, pero yo que sé que a la iglesia el Señor la está llamando, por ejemplo, a hacer un ayuno y quedarte callado con eso o callada. No puedes hacer eso. Si has tenido un llamado del Señor y te está hablando ese tipo de cosas, tú tienes que comunicarlo. Porque el Señor te está usando, te está tomando a ti como un vaso en el cual puede Él depositar la revelación y quiere que tú seas ese instrumento, que vayas y lo comuniques, y ahí se verá primero tu obediencia y segundo tus ganas de verdad servir dentro del cuerpo de Cristo. Por eso siempre debemos trabajar juntamente con nuestros pastores. Si tienes un apóstol, obviamente con tu apóstol también. Si tienes personas que también tienen llamado profético, juntamente con ellos, porque aunque cada uno se nos ha repartido diferentes dones, no son para trabajarlos en forma individual, sino en forma de unidad. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están trabajando juntos. El Espíritu de Dios es el que da convencimiento de pecado para que nosotros lleguemos a Cristo, y cuando llegamos a Cristo es Cristo el que nos lleva al Padre. Ahí vemos cómo trabajan la Santa Trinidad juntos, se complementan. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos enseña a trabajar juntamente con nuestros hermanos. Así que acuérdate de esto, tus dones son para que puedan ser de bendición al estar con otros dones, con otras personas que tienen otros dones, y que se ponga todo junto al servicio de tu congregación o de las personas a las que el Señor les quiera hablar. Y como siempre os doy gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Quiero anunciar algo importante, y es que el próximo 16 de julio voy a estar haciendo un vídeo en directo, un live por YouTube, en el cual podéis estar haciendo preguntas en ese momento que estaré respondiendo. Espero que no os lo perdáis. Gracias a los que se están suscribiendo al canal. Me alegra muchísimo poder ver que hay muchas personas que siguen escribiendo y que puedo ir contestando a todas estas inquietudes. Y por supuesto, seguimos creciendo, entrenándonos para servir mejor en el reino, como siempre os digo. Nos vemos en el siguiente vídeo y no os perdáis 16 de julio, primer live en YouTube para contestar vuestras preguntas en directo. Besos para todos, bendiciones y hasta la próxima.